Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Luisa Fernanda López Blanco. Soy estudiante de la licenciatura en Etnoeducación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, haré un pequeño acercamiento a los distintos enfoques educativos de los grupos y/o pueblos étnicos en América Latina, dando desarrollo a la actividad final del curso Perspectivas Etnoeducativas en América Latina. Para empezar, es necesario hacer un contexto histórico del tema que nos convoca. A través de la historia hemos visto cómo unas culturas se imponen sobre otras. Esto inició con el fenómeno de la colonización, cuando los grandes imperios del pasado, llenos de codicia y de soberbia, empezaron la búsqueda de nuevos territorios. En la actualidad, dichos actos siguen teniendo impacto en las sociedades latinoamericanas, que reproducen la mentalidad del colonizador frente a las culturas ajenas, es decir, la imposición de una cultura sobre la otra y el no reconocimiento de las diferencias que existen entre la cultura hegemónica y las culturas regionales. Los grupos étnicos en América Latina han vivido en la marginalidad más de 5 siglos, y aun cuando los diferentes países que congregan la hoy llamada Latinoamérica lograron independizarse de la mano dominante europea, para los pueblos originarios esta independencia no fue del todo efectiva. Ellos seguirían dominados por lo que podemos denominar la cultura blanca mestiza. A esto podemos sumar que las etnias en América Latina les han quitado el derecho a su identidad, su cultura, sus costumbres y sus territorios ancestrales. Todo esto dando origen a un etnicidio que pisotea los derechos humanos en pos de exaltar el progreso y la globalización. Además, a pesar de que aún persisten alrededor de unas 420 lenguas propias en América Latina, es notable el debilitamiento de las etnias en estos territorios. Es por este hecho que los diferentes grupos étnicos han venido organizándose para trabajar por la conservación de su identidad. Y aunque estas luchas muchas veces se han dado de manera separada, cada etnia se ha estado preocupando por sus problemas propios, se han llegado a pensar ciertos puntos claves necesarios para la conservación de cualquier cultura bajo las condiciones que actualmente rigen la vida de cada uno de los grupos étnicos que aún se conservan en nuestro territorio. Uno de estos puntos es entender que la dominación no es solo física o política, sino que también tiene que ver con lo epistemológico, lo académico y la cosmovisión impulsada y sostenida desde las instituciones sociales, que obviamente es la de la cultura hegemónica extranjera. Prueba de ello es que los saberes propios de las etnias no son tomados en cuenta y son invisibilizados en los espacios educativos, desconociendo los aportes que estos hacen a la sociedad en general. Más aún, la educación sesgada hacia la cultura blanca mestiza es impartida a las mismas comunidades que segregan, debilitando así la transmisión de valores, conocimientos y tradiciones, incluso alejando a los más jóvenes de la cosmovisión que han heredado. Sin embargo, en esta búsqueda mundial por la inclusión, el respeto a la diversidad y también como procesos reivindicativos a las luchas sociales étnicas, los estados latinoamericanos han hecho modificaciones a sus constituciones políticas y en búsqueda del reconocimiento de los grupos étnicos. Asimismo, se ha reconocido en sus cartas magnas como estados multiétnicos y pluriculturales o multiculturales. Ahora bien, es necesario entender a fondo estos términos para poder llegar al tema de interés. Según la autora Catherine Wolf, en su texto Interculturalidad, Conocimiento y Decolonialidad, la multiculturalidad se refiere a la variedad de las culturas que existen dentro de una sociedad sin que éstas necesariamente se relacionen entre ellas. Se fundamenta en un Estado liberal que procura el derecho individual y una supuesta igualdad. La tolerancia es el eje central para asegurar el funcionamiento de la sociedad sin conflictos. Sin embargo, la multiculturalidad no modifica las estructuras sociales establecidas de tal manera que sigue privilegiando la cultura hegemónica por encima de las otras. Por su lado, y teniendo como referente la misma autora, la pluriculturalidad hace referencia al reconocimiento de la diversidad existente
pero manteniendo en el centro la cultura dominante. O sea, que las culturas indígenas y negras enriquecen el país sin formular un repensamiento del mismo o de sus instituciones. Esto es lo que sucede en la mayoría de los países latinos, por ejemplo, en el nuestro, donde se integra o se suma una educación especializada para las etnias a las leyes ya establecidas. Asimismo, Catherine Wolf hace referencia a la interculturalidad y explica que ésta se diferencia del multiculturalismo y el pluriculturalismo debido a que busca desarrollar una interrelación equitativa entre pueblos, personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes. Por lo tanto, no se trata simplemente de reconocer o tolerar la diferencia, sino se trata de impulsar procesos de intercambio que promuevan espacios de encuentro entre culturas, saberes y prácticas distintas. Teniendo todo esto en cuenta, ahora sí entraremos en el tema central de este video, los enfoques educativos de los grupos y o pueblos étnicos en América Latina. Primero, Sistema Educativo Indígena Propio, SEI. Se empieza a hablar de educación propia a mediados de los años 70 en una reunión organizativa del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIP. Se plantea desde la necesidad de generar espacios educativos que valoren lo indígena y rechazando los modelos oficiales que silenciaban las lenguas propias en las aulas de clase y se apartaban de las organizaciones comunitarias. Por tanto, el SEI es una alternativa de educación impulsada desde los pueblos indígenas que se fundamenta en la cosmovisión de las comunidades y sus planes de vida. Además, se construye desde su manera de ver la educación. Esta se divide en tres componentes: el pedagógico, el político y el administrativo. Asimismo, dentro del SEI se encuentra la Universidad Autónoma Indígena e Intercultural, que es un proyecto de educación superior. Por consiguiente, la educación propia busca fortalecer y exaltar la sabiduría tradicional que se encuentra en lo más profundo de cada pueblo indígena, en su historia, su cultura, su territorio y sus luchas. De esta manera, aportan al tejido social de las comunidades y a la pervivencia de los pueblos indígenas. Segundo, educación intercultural bilingüe. Según el módulo del curso académico Perspectivas Educativas en América Latina de la UNAV, escrito por el docente Néstor Jiménez, un eje fundamental de la EIB es la cultura y su reconocimiento como valor fundamental en un grupo humano. Asimismo, su posibilidad de entrar en relación con otros grupos a partir de las manifestaciones que les son propias y los identifican. La EIB tiene una fundamentación en tres componentes que le dan sustento como política educativa en las siguientes dimensiones: la fundamentación psicopedagógica, la fundamentación ética y la fundamentación política. De igual manera, la EIB tiene como eje fundamental la formación en el respeto de los valores y actitudes para establecer relaciones interculturales acertadas. Sin embargo, esta debe ser una preocupación y responsabilidad de todo el sistema educativo para que haya una buena relación intercultural, ya que todas las partes deben estar apostando conjuntamente hacia el respeto y la concertación y la tolerancia. Por otra parte, la EIB no ve la interculturalidad como un asunto temático, sino más bien como una oportunidad de tener conocimientos y experiencias que permitan la transformación de las posturas y actitudes personales y sociales, que aporten a una sociedad más unida y más humana. Por tanto, el tema cultural no debe traducirse en una materia, sino que debe presentarse de forma transversal en las diferentes áreas. Tercero, etnoeducación. Por su lado, la etnoeducación tiene en la autonomía su mayor énfasis, entendiendo por autonomía la capacidad social de un pueblo de tomar decisiones. El concepto de etnoeducación hace referencia a un grupo humano agrupados por orígenes históricos y raciales y por ende culturales y lingüísticos, que además comparten un proyecto para construir su futuro. Por tanto,
Cuando se habla de etnoeducación, se hace referencia a los pueblos como entidad política y social, además de la cultural. Colombia es el único país latinoamericano que oficialmente adoptó el concepto de etnoeducación para identificar los procesos educativos que se desarrollan con los pueblos indígenas, afrocolombianos y rum. La etnoeducación busca entonces fortalecer en los procesos étnicos su capacidad de decidir acerca de su viabilidad económica y cultural en el territorio ancestral en el que históricamente han convivido, reconociéndose diferentes y respetuosos de la diversidad. Por esta razón, un proyecto educativo se debe soportar desde los planes de vida de cada pueblo y no puede entenderse sin la autonomía que nace de los procesos organizativos y participativos de la comunidad. Asimismo, un proyecto etnoeducativo debe buscar la conservación del territorio y la cultura en una relación de derechos y deberes que se determina en la relación intercultural. Debido a esto, los representantes de los grupos étnicos, tanto indígenas como afros, han decidido que respecto al proyecto educativo institucional PEI, obligatorio para todo establecimiento educativo, sea reemplazado por el proyecto etnoeducativo comunitario PEC, el cual es a su vez el componente educativo de los planes de vida. Para concluir, podemos entender que todos estos enfoques están dirigidos a preservar y fortalecer las identidades culturales, lingüísticas y comunitarias de las etnias, buscando la supervivencia y la pervivencia de los grupos étnicos dentro de los estados y sociedades modernas. Además, podemos notar que un componente mencionado en cada uno de los enfoques educativos fue la interculturalidad, entendiendo así que para que exista un verdadero reconocimiento de la riqueza cultural del territorio latinoamericano, debe existir una interrelación equitativa entre las culturas, o sea, dar un salto del multiculturalismo o el pluriculturalismo a la verdadera interculturalidad, que es aquella que mira dentro de las estructuras sociales que tradicionalmente excluyen a las culturas minoritarias para transformarlas, llevándolas a una inclusión real y prácticas de dichas culturas, buscando una verdadera dignificación y valorización de los saberes y conocimientos tradicionales. Asimismo, podemos notar que la etnoeducación, la EIB y el SEI comparten estrategias participativas que promueven el reconocimiento y la vinculación de los saberes de la cultura propia a la escuela y de la misma manera reconocen el acercamiento y la participación a los procesos formativos de las autoridades y de la misma comunidad. Muchas gracias.